La ola polar, que desde hace varios días castiga a toda la región cordillerana y la Patagonia, disparó la demanda de gas natural, ocasionando inconvenientes varios. La distribuidora de gas Camusi anunció este domingo el fin de las restricciones de consumo en la totalidad de los establecimientos educativos, dependencias públicas, gimnasios y natatorios de Bariloche. Recordemos que se habían impuesto estas restricciones por una falla en una planta compresora ante un escenario de alta demanda. Igualmente, se mantiene el corte en el suministro en las estaciones de servicio de GNC. Nos enteramos el jueves a las 23 horas, vía llamado telefónico y vía mail, nos avisan las dos empresas que se producía el recorte de la restricción de GNC, de la venta al público. Y día a día te van informando cuándo se puede habilitar y cuándo no. Y ayer a las 0 horas nos informa también vía telefónica y vía mail que se estaba regularizando la situación y se podía empezar a hacer el expendio de GNC al público. Aquellos que vienen a cargar ya saben que esto puede suceder año tras año. Es la problemática de todos los años y siempre nos preguntan a nosotros cuándo vuelve o cuándo se regulariza. Y eso en realidad solo lo sabe Camusi y solo lo sabe Dios. En el Bolsón, la escuela 268, que cada día recibe a unos 380 alumnos, nunca interrumpió el dictado de clases ni la entrega de refrigerio, pero su director manifestó que los problemas con la baja de presión del gas afecta al área de cocina, que tiene que comenzar sus tareas mucho más temprano por la demora en calentar el importante tamaño de las ollas que manejan. Tenemos problema con la baja de presión de gas, eso también afecta en cuanto lo que tiene que ver con la cocina. Lo que se hace es de manera anticipada, o sea, poner ante las ollas, por ejemplo, para que caliente, para que tengan suficiente caloría, o no sé, si hay carne para cocinar, se hace antes, o sea, se busca la manera de que la comida se caliente o se cocine y que los chicos puedan comer normalmente, ¿no? En el Alto Valle, el abastecimiento de gas envasado se vio seriamente afectado también en los últimos días. Yo vivo en un barrio marginal y no tenemos gas. Y la única forma de calefaccionarnos es con garrafa o con electricidad y a duras penas está funcionando ahora con estos picos de luz. Hay baja tensión y hay cortes. La posta René Favaloro de Villa Lago Meliquina en Neuquén hace más de 30 días que está sin gas. El problema, que afecta a unos 400 habitantes de la zona, fue denunciado por la Asociación de Vecinos, que reclaman respuestas urgentes a las autoridades. El antecedente más cercano y preocupante es el ocurrido la semana pasada en Zapala, donde el suministro directamente se interrumpió, afectando no solo a los vecinos de esa localidad, sino también a pobladores del norte neuquino. El gerente de Relaciones Institucionales de Camusi, Rodrigo Espinosa, dio detalles sobre los cortes e informó que registraron un incremento del consumo del 20% en mayo último en comparación con el mismo periodo del año pasado. Zapala y Las Lajas toma gas de un gasoducto que se alimenta pura y exclusivamente de dos yacimientos, por dos productoras de hidrocarburos que inyectan gas a ese gasoducto. Esas productoras tuvieron problemas, una de ellas, por ejemplo, empezó a detectar que dentro del gas había líquido y eso está fuera de norma, no lo pueden inyectar a la red, por lo cual tuvo que salir de operación. Y la otra tuvo problemas técnicos de sus equipos que durante la madrugada se paraban, prendían, y eso hizo que arranquemos el día de ayer con menos producto en el caño, por decirlo de alguna manera vulgar y que se entienda, que generó estos inconvenientes que estuvimos relatando. Pero ya la situación se normalizó, las entregas de gas están normalizados y los usuarios están reconectados. Los sistemas, me refiero a caños, infraestructuras, maquinarias, en todo el país, no solo en Neuquén, está operando al límite de su capacidad porque hay una ola muy fuerte, muy fría, que azota no solo la Patagonia, sino provincia de Buenos Aires y prácticamente todo el país. Por lo cual, sí corresponde decir que toda la maquinaria, entre comillas, está operando al límite de su capacidad y eso hace que en situaciones tan extremas cualquier falla pueda generar algún tipo de contingencia. Lo que era una advertencia en los años anteriores parece ser una realidad. Todavía nos resta pasar el invierno y no se descartan olas de frío similares a las que atravesamos. La realidad es que todas las compañías que estamos operando en el sistema, el que produce el hidrocarburo, el que lo transporta y en nuestro caso el que lo distribuye,
tenemos la enorme responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio y hacer todo lo posible para que no haya interrupciones. Generó preocupación la restricción del uso del gas en San Carlos de Bariloche y la zona cordillerana, pero no es tan solo el único problema que tenemos, sino que también tenemos que hablar del faltante de gasoil. Hay que hacer referencia a la Cámara Argentina de Transporte Automotor, de Transporte Pesado, que nos dio algunas cifras. Esta cámara agrupa a otras 43 cámaras del país. Entregó cifras sumamente preocupantes en relación al abastecimiento de gasoil en la República Argentina, que ya comenzamos a compartir a través de nuestra infografía. ¿Qué les contamos? Bueno, vamos a hacer un semáforo, un verde, un rojo y un amarillo en relación a cómo está nuestro país con el abastecimiento de gasoil, y esta cámara que manifestó después de hacer un relevamiento entre más de 600 allegados a la empresa, dejando números que dieron ya y que dejaron un mapa de nuestro país. Les contamos que en 8 provincias está en rojo el abastecimiento de combustibles, entre ellas, por ejemplo, estamos hablando de Salta, Jujuy, Formosa y también Tucumán, Misiones, Corrientes y Entre Ríos junto a Santa Fe, entre otras. Pero también tenemos aquellas que se encuentran en el naranja, donde se identifican a los distritos en, por ejemplo, los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad. La verdad es que es una paradoja. En el país donde se saca el combustible, donde se hace el combustible, se tenga que importar combustible, pero también haya desabastecimiento. Estamos hablando de provincias, por ejemplo, como Cava, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza, Chaco y Santiago del Estero, que están racionalizando la entrega de combustible, tanto para las unidades, para el público en general, como aquellos transportistas pesados. Pero también repasamos en nuestro semáforo lo que tiene que ver con las provincias que están en amarillo, y nos vamos a conocer, por ejemplo, Catamarca, La Rioja, San Luis. Es este grupo que contiene aquellas que tienen algún cierto riesgo de abastecimiento de combustible, de gasoil principalmente, que es el combustible que utiliza el transporte en nuestro país, pero que en este caso, por ejemplo, están dejando cargar entre 21 y 50 litros por unidad. Me imagino que los dueños de las empresas de transporte pesada están sumamente preocupados por la situación, porque no pueden prestar el servicio como corresponde, pero también no pueden facturar, no pueden tener ingresos porque el movimiento es restringido. La Patagonia aparece como un sector, o por lo menos como una zona del país que no presenta mayores problemas. Esto no significa que no podamos tenerlos, y obviamente que aunque aparezcan en verde no significa que el desabastecimiento no sea un peligro latente para toda la región.